Bienvenidos a este nuevo video, en donde te voy a compartir un par de experiencias enviadas al canal por parte de ustedes, los suscriptores. Así que quédate a escuchar cómo la brujería, el amor obsesivo y la curiosidad hicieron que varias personas tuvieran miedo. Y quién sabe, tal vez te sientes identificado con alguna de ellas. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Y sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi historia tiene un final inesperado y hasta cierto punto desgarrador. Pero quería compartirla con todos los escuchas de Viviendo con el Miedo. Es un relato intenso, pero puede ser útil ya que se puede aprender de las vivencias de los demás. Desde que tenía 15 años, inicié una relación amorosa con un chico. Nos hicimos novios y seguimos juntos, hasta que nos casamos cuando cumplí 21 años de edad. Decidimos vivir en la casa de su madre, tanto por cuestiones financieras como de su familia, ya que su mamá estaba muy apegada a mi esposo, puesto que a su otro hijo le habían quitado la vida años atrás. Entonces todo el amor de madre lo enfocaba en mi marido, y siendo honesta, él tenía un poco de mamitis. Sin embargo, era un buen hombre, y la señora me trataba muy bien. Así que pensaba que al casarnos sería de la misma manera, sin imaginar que mi vida daría un giro inesperado. Y déjame decirte que durante nuestra estancia en esa casa, ocurrieron situaciones extrañas y eventos desafortunados, los cuales te voy a compartir para que te des una idea de las cosas tan terribles que vivimos en ese sitio. Voy a comenzar con una situación que al vivirla me dejó con un sentimiento de inseguridad y que tal vez fue la raíz de todo lo que sucedió en los años siguientes. Un día entre semana decidí no ir a trabajar en la clínica donde laboraba con un médico pediatra. Mientras estaba en mi habitación, escuché a la madre de mi esposo decir: «Ellos duermen aquí», pensando que mi suegra venía a buscarme. Así que me levanté rápidamente y abrí la puerta. Al hacerlo me percaté de que mi suegra no estaba sola. Una mujer estaba con ella, pero al escuchar que yo iba a salir de mi habitación, se fue hacia atrás como en dirección de la puerta principal. Me dio la impresión de que esa señora parecía estar huyendo o evitando que yo la vea. Le pregunté a mi suegra si necesitaba algo. Ella respondió diciendo: No, morochita, no necesito nada y tampoco voy a entrar. Cabe mencionar que en Venezuela, el término morocho se refiere a personas mellizas, similar a como en México se utiliza cuate, es decir, que son hermanos gemelos pero de diferente sexo. Entonces le dije que si necesitaba algo, me avisara, que estaría en casa ya que pedí permiso ese día en el trabajo. Intrigada por la situación, rápidamente me asomé por la ventana y pude ver a la mujer que acompañaba a mi suegra. Ella era conocida como la bruja del barrio. A pesar de mis inquietudes, decidí mantener la calma y observar desde la ventana. La mujer se alejó lentamente, pero su mirada se quedó fija en mi casa, como si estuviera planeando algo o esperando el momento adecuado para actuar. Me sentí inquieta y preocupada al pensar en lo que mi suegra podría estar planeando. Era evidente que si la bruja del barrio había entrado a nuestra casa, era porque ella la había llamado. Sabía que la madre de mi esposo tenía una obsesión enfermiza por él y quería mantenerlo solo para ella. Y aunque su trato hacia mí era amable cuando estábamos los tres juntos, sentía que nunca me había aceptado ni querido realmente. Así que me daba miedo de lo que ella estaba tramando. Creo que a pesar de que nunca le había hecho daño ni mostrado desprecio, me veía como una amenaza o competencia. El amor por su hijo parecía rozar en la obsesión,
ya que para ella el amor de madre no era diferente al amor de pareja. Ella quería todo para sí misma y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. A raíz de esta visita empecé a notar cosas que antes no percibía. Comencé a notar que mi ropa interior y otras prendas de vestir se perdían de manera inexplicable. Por más que yo las buscara en todas partes, nunca aparecían. Además experimenté una serie de accidentes, entre los cuales tuve uno en casa donde me quemé el rostro con aceite caliente. Estaba preparando los alimentos y de la nada, el aceite del sartén brincó a mi rostro, causando daño de inmediato, por lo que tuve que ir al hospital para que fuera atendida. Además de eso, tuve un serio accidente en una moto. De verdad que durante mi estancia en esa casa, parecía que de todo me sucedía. En ese momento no creía en la brujería ni pensaba que alguien pudiera hacerme daño, al menos de esa manera. Sin embargo, después de la visita de aquella bruja del barrio y de hilar las cosas que me pasaban, comencé a cuestionarme el por qué me estaban sucediendo tantas cosas extrañas. Efectivamente sabía que la señora quería a mi marido solo para ella, pero jamás imaginé que afectara en contra de mi propia vida. Por tales motivos empecé a adentrarme en el mundo de la brujería, porque realmente jamás había tenido contacto alguno con aquella, así que era desconocido para mí todo ese ambiente. Sin embargo, yo estaba decidida a buscar respuestas a los eventos que me estaban afectando. Siempre he sido una persona muy creyente en Dios, y enfrentar estas situaciones me hizo vivir algo parecido a lo que se describe como el infierno, debido al dolor y sufrimiento que puede generar la brujería. Con el paso del tiempo, mi suegra seguía empeñada en hacerme daño a como diera lugar. Sin importar que ya tuviéramos una hija, mi esposo y yo, la señora seguía arraigada al pensamiento de que quería que me fuera de su casa sin importar nada, y por sus malas acciones, la que pagaba los platos rotos era mi pequeña. Se enfermaba constantemente y tenía que ir al hospital de emergencia, por lo que me animé a tomar en mis manos la situación, porque por más que le decía a mi esposo que algo no andaba bien, él simplemente no lo tomaba con importancia. Así que recurrí con un santero para que me ayudara con esta situación que estaba experimentando. Este hombre me dijo que la madre de mi pareja estaba haciendo brujería en mi contra, porque no quería que estuviera con su hijo. Según él, esta mujer estaba tan obsesionada con mi marido que él solamente tuviera ojos para ella. La situación se volvió tan difícil que como pude logré que mi esposo y yo nos saliéramos de esa casa maldita. Con ayuda de limpiezas y rituales, pude hacer entender a mi esposo de la situación que estábamos viviendo y logré que nos mudáramos a casa de mi madre. Ella nos dio un espacio en su terreno y ahí empezamos a construir nuestra propia vivienda. Sin embargo, las circunstancias seguían siendo adversas. Durante la construcción, la casa se inundó y nuestra relación de pareja comenzó a deteriorarse rápidamente. Los constantes desacuerdos y peleas se volvieron parte de nuestra rutina diaria. El día del bautizo de mi hija, mi suegra asistió a la iglesia con su bolso de mano como cualquier otra mujer, pero adentro tenía huesos de muerto, y esos huesos posteriormente aparecieron en nuestra casa recién construida. Desgraciadamente la persona que los vio y tocó fue mi madre, y eso hizo que enfermara de gravedad. Incluso estuvo hospitalizada durante mucho tiempo por aquella situación. Esos huesos eran para mí. Esa señora quería que yo partiera de este mundo para dejarle el camino libre. Eso lo supe porque el santero me lo confirmó y dijo que mi suegra ya no nos hacía trabajos con santería, sino que lo había cambiado a palería, que según tengo entendido, es una práctica más fuerte o peligrosa que otras prácticas, por el tipo de trabajo que realizan. Decidí pedirle al santero que además de protección contra mi suegra, me ayudara para que la relación con mi esposo mejorara.
Sin embargo, no sabía que este hombre se había enamorado de mí, y en lugar de ayudarnos hizo un ritual que hizo que mi esposo y yo tuviéramos más problemas, y eso nos separó, ya que aquel trabajo no solo afectó nuestra relación de manera emocional, sino que también tuvo un impacto en nuestra conexión espiritual y en nuestra conexión íntima. De repente lo que sentíamos el uno por el otro se desvaneció por completo, y nuestra relación terminó definitivamente. Así que con esto mi suegra logró conseguir lo que tanto quería, que su hijo regresara a casa y vivieran los dos solos. Pero acá no termina mi historia. Mi suegra, a los 2 meses de que su hijo se fuera a vivir con ella, enfermó de gravedad. Le diagnosticaron un cáncer terminal y su salud se deterioró rápidamente. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que había causado, ella no tuvo la oportunidad de pedir perdón antes de partir, ni a su hijo por haberle destruido el matrimonio, ni a mí por todo el daño que me causó. Al día de hoy estoy enfrentando una situación similar con la exesposa de mi pareja actual, quien practica la brujería y ha intentado hacerme daño a través de rituales y maleficios, al igual que lo hizo mi ex-suegra. Es importante recordar que aquellos que eligen hacer daño a los demás a través de la brujería o la maldad, eventualmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. Aunque pueden causar dolor y sufrimiento a otros, llega un punto en el que Dios ya no permite que continúen con sus actos maliciosos, y todo lo que sembraron regresa a ellos, pero multiplicado con creces. En el caso de mi suegra, a pesar de toda la maldad que generó, terminó sufriendo las consecuencias de sus actos, ya que el cáncer era terminal y estaba ubicado en el útero. Esa enfermedad le quitó la vida rápidamente. Que mi experiencia te sirva como ejemplo de cómo las acciones malintencionadas pueden tener graves consecuencias, no solo para aquellos a quienes se dirigen, sino también para quienes la llevan a cabo. En aquel entonces vivía en un pueblo del estado de Guanajuato. Ahí tenía 2 mejores amigas. Éramos inseparables y conocidas por nuestra amistad y nuestro espíritu intrépido. Cada fin de semana organizábamos exploraciones y muchas veces acampábamos para pasar la noche. Claro que hace 30 años la seguridad era mucho mejor que en la actualidad, así que no corríamos tanto peligro. Además de que todos en la comunidad nos conocíamos. Nosotras, si bien teníamos edad suficiente para tener novio, a veces preferíamos irnos al campo a explorar ruinas, lugares alejados y hasta casas abandonadas. Así que una tarde nos sentamos a platicar en el centro del pueblo. Queríamos ponernos de acuerdo para saber qué íbamos a hacer el siguiente fin de semana. Si nos íbamos a acampar a las afueras del poblado, o nos quedaríamos en casa de alguna de nosotras. Porque, nuestras pijamadas eran increíbles. Y cabe admitir que nuestras madres eran amigas, y también a todo dar, como decimos por acá. Nos preparaban una deliciosa cena, nos hacían bocadillos y veíamos una película, y no se disgustaban si nos quedábamos hasta tarde hablando de temas de interés. Y uno de esos temas eran las historias de terror. Como no sabíamos qué íbamos a hacer para el fin de semana, una de las amigas dijo que deberíamos de ir a ver a la tienda de don Juan. Él era un señor que vendía cosas de segunda mano, había de todo, desde ropa, zapatos, bolsas y artículos para el hogar. Entramos a la tienda de don Juan y estuvimos revisando algunas prendas de vestir, lámparas y cosas extrañas. Entonces, nos llamó la atención una tabla con letras. Yo la tomé con ambas manos y me acerqué al dueño para preguntarle qué era. Me dijo que se llamaba Ouija, que era como un juguete donde podíamos contactar con fantasmas. Te recuerdo que en esa época no había ni internet y tampoco mucha información acerca de esas cosas, al menos en mi pueblo. Por lo que me dio curiosidad y le pregunté que cuánto costaba. Él nos dio una cantidad bastante económica,
Así que les dije a mis amigas que podíamos hacer una noche de conjuros. Todas observamos aquella tabla y sin dudar, se aceptó la propuesta de inmediato. Estábamos intrigadas por la idea de comunicarnos con el más allá, por lo que negociamos con don Juan. Le dijimos que podíamos darle la mitad y más tarde el resto. El señor, como conocía a nuestros padres, aceptó. Dijo que no importaba, que cuando tuviéramos el efectivo se lo lleváramos, que de todas maneras a nadie le había interesado, porque curiosamente tenía meses ahí, y nosotras fuimos las primeras en tener curiosidad al respecto. Esa noche nos reunimos en mi casa, entramos a mi habitación y saqué la tabla de mi bolso ya que yo me la había llevado. No tenía una caja con instrucciones. Solo me dio un triángulo don Juan y nos dijo que eso debía de estar encima de la madera, que la tocáramos con la yema de los dedos y que solito se movería para dar la respuesta. Las tres nos sentamos en el suelo y pusimos los dedos sobre aquel puntero. Empezamos a hacer preguntas, pero no se movía. Insistimos durante mucho tiempo, sin embargo, no se movió ni un centímetro, por lo que pensamos que era una tontería, y la aventé debajo de mi cama diciendo que efectivamente era un juguete tonto. Pasaron las horas y nos olvidamos de la tabla Ouija debajo de la cama, sumergiéndonos en nuestras pláticas y risas, hasta que dieron las 10 de la noche. Como al día siguiente teníamos clase, mis amigas se fueron. Cuando me acosté a dormir, sentí una extraña sensación. Sentí miedo. Veía mi habitación oscura y tuve un sentimiento de que no estaba sola. Pero pensé que ya estaba grande y no podía tener temor a la oscuridad, que en la casa no habían fantasmas, ni nada que pudiera espantarme. Así que a pesar de que sentí una heladez inusual y mi piel se erizaba constantemente, logré conciliar el sueño. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, desperté de golpe, con una sensación de terror que me envolvía por completo. A pesar de que no recordaba haber tenido una pesadilla, el ambiente se sentía cargado y opresivo, como si algo siniestro estuviera presente en la habitación. Al intentar levantarme de la cama, sentí un dolor agudo en el pie. Miré hacia abajo y vi que había pisado la tabla Ouija. Yací en el suelo junto con el puntero. Mi pie sangraba debido al corte que me había provocado el contacto con el objeto. El pánico se apoderó de mí al recordar que yo la había dejado debajo de la cama y que era imposible que apareciera a un costado de aquella. Y haciendo aún más macabra la situación, yo había sangrado encima de la tabla maldita, porque a pesar de que no sabía mucho de aquella tabla, yo sabía que existía la brujería y las cosas paranormales, y que la sangre era algo con lo que no se debía de jugar. Honestamente me asusté mucho y cogí hasta llegar al baño para revisar mi herida. Esta solo fue superficial. Sin embargo, varias gotas de líquido rojo habían caído sobre aquel juguete infantil. Al regresar a mi habitación parecía más oscura y fría que nunca. Cuando me acerqué para levantar la ouija, la sangre que había caído sobre aquella le daba un aspecto aún más siniestro. Y sentí por alguna razón que el objeto, ahora sí, iba a contestar nuestras preguntas. Y me dio mucho miedo, de que se hubiera creado una conexión entre ella y yo. Intenté limpiar la tabla, pero la sangre parecía adherirse a ella, como si se resistiera a ser borrada. Y algo curioso pasó porque mientras hacía la limpieza escuché que alguien susurraba detrás de mí. Volteé a ver, pero no había nadie. Y era comprensible que no hubiera nadie, porque acababan de dar las 3 de la mañana. Decidí apurarme y guardar la tabla y puntero en un lugar seguro, esperando que al hacerlo, la perturbación que sentía se disipara. Traté de conciliar el sueño, sin embargo, ya no me pude volver a dormir.
Después de lo que pareció una eternidad, finalmente amaneció. Aunque me sentía exhausta, el alivio de la luz del día comenzó a disipar la sensación de terror que me había invadido durante la noche. Al llegar a la escuela les conté a mis amigas al respecto. Ellas me dijeron que irían ese mismo día a mi casa para tratar de conectar con el más allá. Y si bien yo tenía miedo, también tenía ganas de saber si podíamos hablar con los muertos. Era viernes, por lo que decidimos que se quedarían a dormir en mi hogar. Sus madres les darían permiso sin problema. Quedamos en que llegarían a las 6 de la tarde para poder aprovechar más tiempo y jugar con la ouija. Cuando llegaron mis amigas a la casa, preparamos todo para nuestra sesión. Encendimos unas velas para tener más oscuridad y acomodamos la tabla ouija en el piso de mi cuarto. La atmósfera se llenó de una mezcla de curiosidad y ansiedad mientras nos sentábamos alrededor de aquella, dispuestas a iniciar nuestra conexión con el más allá. Colocamos el puntero en el centro, acomodamos nuestras yemas encima, comenzamos a hacer preguntas y esperamos recibir respuestas de lo que estuviera del otro lado. Durante los primeros minutos todo parecía tranquilo y nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que repetíamos las mismas 2 preguntas, empezamos a notar movimientos en el puntero, hasta que por fin se movió lentamente hacia la palabra sí. Le preguntamos si había alguien del otro lado, si nos podía escuchar. Inmediatamente, cuando recibimos la respuesta, gritamos y nos preguntamos si fue alguna de nosotras quien movió aquel triángulo. Todas decíamos lo mismo, que se movió solo. Hacíamos varias preguntas, algunas sí nos contestaba y otras no. Estábamos tan emocionadas que no nos dimos cuenta de la hora, hasta que mi madre entró al cuarto a la medianoche para decirme que ya se acostaría a dormir. Después de jugar un rato más con aquella tabla, la dejé nuevamente debajo de la cama, cerciorándome que estuviera en el centro. Posteriormente fuimos las 3 a la cocina para comer algo más y platicar de lo que acababa de suceder y comentar las respuestas de lo que sea que nos estuviera contestando. Cuando regresamos a mi habitación nos acostamos en la cama una amiga y yo, y la otra se acostó en una colchoneta que estaba en el piso. Cuando estábamos dormidas, sentí como si algo se posaba sobre mí. Una presencia invisible parecía ejercer presión en mi pecho, haciendo que me costara respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía, y estaba paralizada por el miedo. Yo no sabía si estaba soñando o era real, pero mi amiga que estaba a mi lado se dio cuenta que quería moverme, que quería gritar. Ella notó que algo no estaba bien, así que intentó despertarme, sacudiéndome los hombros. Pero mis ojos permanecían cerrados, y yo continuaba atrapada en ese estado entre la vigilia y el sueño. Finalmente, con mucho esfuerzo, logré abrir los ojos, y vi que mis 2 amigas estaban a mi lado con una cara de miedo. Me abrazaron y dijeron que no podían despertarme, que qué me había sucedido. Les dije que en mis sueños sentí que algo se me subía, que me acariciaba desde los pies, y poco a poco subió hasta el cuello, y que ahí sentí que me estaban ahorcando. Todas estábamos aterradas y confundidas por lo que había sucedido, así que decidimos hacer lo que cualquier chica haría. Dormimos las 3 en la cama y con la luz encendida, tratando de darnos más tranquilidad el no estar en plena oscuridad. Al día siguiente decidimos que era hora de deshacernos de ella. Así que la sacamos de la casa y la dejamos en un lugar apartado, esperando que con eso se terminara cualquier situación que pudiera pasar, debido a la experiencia tan terrorífica que pasamos una noche antes. Sin embargo, lo que no sabíamos era que los eventos sobrenaturales apenas estaban comenzando y que nuestra inocente curiosidad nos había llevado a abrir una puerta que no podíamos cerrar tan fácilmente. Comencé a padecer terrores nocturnos, parálisis del sueño,
Escuchaba susurros que nadie más oía y veía por el rabillo del ojo sombras que se movían. Mis amigas también compartieron experiencias similares, pero no tan fuertes como las mías. Así que decidimos decirle a nuestros padres lo que habíamos hecho. Ellos, al escuchar nuestra historia, decidieron llevarnos con la bruja del pueblo. Ella dijo que habíamos abierto un portal y dejamos entrar algo demoníaco a nuestras vidas, que nos haría una limpieza espiritual a las 3 y que mis 2 amigas con eso estarían curadas. Sin embargo, mi caso era diferente. Tendría que verme varias veces más, ya que el ente que contacté con la tabla se había pegado a mí, que estaba esperando el momento oportuno para tomar el control por completo, ya que mi sangre había hecho que ambos estuviéramos unidos. Además de que tenía que ir a mi casa para hacer una limpieza en mi hogar. El miedo se apoderó de nosotros al escuchar las palabras de la bruja. La idea de un exorcismo era aterradora, y nos costó aceptar que habíamos desencadenado algo tan peligroso. El ritual del exorcismo fue intenso y perturbador. Durante el proceso sentí una presión insoportable, como si algo intentara resistirse y aferrarse a mí. Fue una experiencia aterradora, pero finalmente, tras varias sesiones, la bruja anunció que ya estaba fuera de peligro, además de que tuve que ir varias ocasiones a la iglesia para buscar ayuda de un sacerdote. Decidimos regresar a donde habíamos dejado la tabla Ouija y tratar de deshacernos de ella de una vez por todas. Sin embargo, la tabla ya no estaba. No sabemos si alguien la vio y se la llevó o la destruyeron. Pero lo único que sabíamos era que aprendimos una lección invaluable sobre los peligros de jugar con lo desconocido y la importancia de respetar las energías y entidades que podríamos invocar. Si te agradaron estos relatos escalofriantes, seguramente te interesará descubrir si la protagonista de esta vivencia cobró venganza de la brujería de su esposo. Así que dale clic al enlace y no te lo pierdas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?